se activa la tómbola caliente, una segunda tómbola que define cuántos premios de 2 millones de colones se reparten y las bolitas en blanco que se eliminan para el siguiente sorteo. Junta de Protección Social. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3,500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza. Pedila de pepperoni, queso, jamón, 4 estaciones o mega bacon por solo 3,500. Ready Pizza. Siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida al WhatsApp 7060-6500 y retira en tu restaurante más cercano. Ready Pizza. Estamos en todo el país. Viví China a profundidad, caminá por la Gran Muralla, descubrí los guerreros de terracota, encontrate con pandas gigantes, explorá templos milenarios y sentí la energía imparable de Shanghái. Un recordatorio completo de 16 días, diseñado para descubrir, entender y sorprenderse con cada día, revelando un nuevo contraste. China, una experiencia que transforma la forma en que ves el mundo. Para más información, contacta a Orient Tours, especialistas en viajes a Asia. Teléfono y WhatsApp 2234-2828. Próxima salida, 8 de septiembre 2026. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. ¿Te imaginas saborear la pureza de nuestras montañas con solo una taza de café? Café Montaña es sabor y aroma pura calidad que lleva el corazón de nuestra tierra. Café 100% puro, como la dedicación con la que lo hacemos para vos. Café Montaña es pura calidad. Cuando mi situación se puso difícil para continuar con mis estudios, alguien me vio, me escuchó y me apoyó. Gracias a las personas que se preocuparon en la activación del protocolo y las alertas, sigo aquí con fuerzas para aprender y crecer cada día. El seguimiento de la alerta temprana permite acompañar a cada estudiante, cambiar su presente y abrir puertas a nuevas oportunidades. El trabajo conjunto del centro educativo, la familia y la comunidad cuenta y marca la diferencia para cumplir sueños. Con nuestras acciones construimos un mejor país. Somos MED. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Gracias por estar ahí. Hoy es martes 21 de julio del 2026. Son las 5:02 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy: Estados Unidos y México negocian el tratado comercial sin Canadá. Y por ahí también Sudáfrica recibe $1.500 millones para infraestructura. África Occidental exige liberar a opositores en Guinea-Bissau. Y muchas noticias más. Chile aprueba casi toda la reforma económica de Kast. Muchas noticias más en el panorama global, y más adelante vamos a conversar con Sergio Marín, periodista y analista nicaragüense, sobre la situación de Nicaragua tras el discurso,
lo central del discurso de Daniel Ortega el 19 de julio, celebrando la revolución sandinista, en donde básicamente admite la dictadura en Nicaragua y dice que no va a haber nunca más elecciones. Vamos a analizarlo pues con Sergio Marín en la segunda parte del programa. Al finalizar tenemos la columna de Pilar Martínez desde México, periodista especializada en temas de economía y el mundo del trabajo. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que puedas escuchar este programa. Vamos de una vez a las noticias de geoeconomía y geopolítica. Empezamos en Estados Unidos, en Estados Unidos, México, ¿no? Porque Washington y Ciudad de México comenzaron 3 días de conversaciones para modificar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Canadá quedó fuera de esta ronda mientras enfrentan nuevos aranceles estadounidenses. Automóviles, acero, aluminio, agricultura y reglas laborales estarán entre los temas centrales de esta negociación. Estados Unidos también quiere limitar el uso de componentes chinos en productos fabricados dentro de la región de América del Norte. Congresistas en Estados Unidos piden responder a las regulaciones tecnológicas europeas. 25 legisladores republicanos pidieron al gobierno de Donald Trump investigar las normas digitales de la Unión Europea y considerar represalias comerciales. Sostienen que la ley de mercados digitales perjudica a compañías estadounidenses como Amazon, Apple, Google, Meta y Microsoft. Entre las respuestas propuestas figuran investigaciones comerciales y posibles aranceles, lo que trasladaría el conflicto regulatorio europeo al terreno de la política comercial estadounidense. Interesante una profundización ahí sobre este tema, las políticas, los temas regulatorios europeos en la política comercial estadounidense. Trump prepara nuevos aranceles para decenas de países. El gobierno de Donald Trump prepara una nueva ronda de gravámenes para decenas de socios comerciales, según información publicada por el Financial Times y recogida por agencias internacionales. La decisión llegaría cuando se aproxima el vencimiento del arancel global del 10%. Todavía no se conocen todos los países, productos ni porcentajes alcanzados, por lo que el reporte debe entenderse como un plan en preparación y no como una medida ya aplicada. Wall Street rebota con una recuperación de los fabricantes de chips. Y ahí está, sube y baja entre petróleo y chips. Las acciones estadounidenses avanzaron después de las fuertes pérdidas de la semana pasada. El índice de semiconductores de Filadelfia subió más de 5%, mientras el Nasdaq, que reúne numerosas compañías tecnológicas, ganó alrededor de 1,3%. Los inversionistas regresaron parcialmente a empresas vinculadas con inteligencia artificial y centros de datos, aunque persisten dudas sobre cuánto tardarán esas inversiones en convertirse en ganancias sostenibles. Vamos a Asia. Japón presenta su plan económico bajo presión de los mercados. La primera ministra Sanae Takaichi presentó una estrategia que proyecta más de 2,2 billones de dólares en inversión pública y privada hasta 2040. El programa prioriza inteligencia artificial, semiconductores, espacio y otras industrias estratégicas. Al mismo tiempo, los mercados cuestionan el aumento de la deuda japonesa y cualquier intento del gobierno por influir sobre el Banco de Japón, el Banco Central de ese país. Jordania y un acuerdo con Estados Unidos. La Casa Blanca anunció un acuerdo para eliminar barreras no arancelarias y ampliar el acceso de productos estadounidenses al mercado jordano.
Jordania facilitará la entrada de bienes agrícolas y vehículos, entre otros sectores. El entendimiento fortalece una relación económica y diplomática importante para Washington en Medio Oriente, mientras Estados Unidos utiliza acuerdos comerciales para consolidar alianzas en una región marcada por la guerra y la inestabilidad energética. Filipinas y Nueva Zelanda amplían su cooperación estratégica, ya lo habíamos adelantado, pero Filipinas y Nueva Zelanda establecieron una asociación integral para profundizar sus relaciones políticas, comerciales y seguridad. Ya firmaron este acuerdo que contempla cooperación marítima, defensa, intercambios económicos y vínculos entre sus poblaciones. Ambos países buscan aumentar su coordinación en el Océano Indo-Pacífico, donde las disputas territoriales, el crecimiento militar de China y la seguridad de las rutas marítimas ocupan cada vez más espacio en las agendas nacionales de los países cercanos. Líbano podría recuperar los vuelos directos desde Estados Unidos. Donald Trump ordenó iniciar el proceso para permitir nuevamente vuelos directos de aerolíneas estadounidenses hacia el Líbano, después de reunirse con el presidente libanés Joseph Aoun. La prohibición estaba vigente desde 1985, tras el secuestro de un avión TWA, una antigua aerolínea estadounidense, si algunos la recordarán. La reapertura facilitaría viajes, turismo, comercio y vínculos con la numerosa comunidad libanesa residente en Estados Unidos y, por supuesto, en toda la región que podría hacer escalas allí. Vamos a África. El Banco Mundial aprobó un préstamo de 1.500 millones para Sudáfrica en infraestructura. 1.500 millones de dólares para apoyar reformas económicas y reducir obstáculos en transporte, energía y otros servicios esenciales. Sudáfrica enfrenta desde hace años fallas eléctricas, deterioro ferroviario y congestión en sus puertos, problemas que afectan minería, industria y exportaciones. El financiamiento del Banco Mundial busca mejorar la capacidad productiva y crear empleo, aunque su resultado dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos, que pues estarán por verse. La inteligencia artificial podría elevar 4% la economía subsahariana. El Fondo Monetario Internacional calcula que la inteligencia artificial podría aumentar alrededor de 4% la producción económica de África subsahariana durante la próxima década. Para conseguirlo, la región debe ampliar el suministro eléctrico, internet y formación tecnológica. Solo 38% de los africanos utilizaba internet en 2024 y cerca de la mitad de la población subsahariana todavía carece de electricidad confiable. Sin mejoras en estos aspectos, el beneficio económico sería casi insignificante, dice el Fondo Monetario Internacional. Nigeria mantiene su tasa de interés en 26,5%. El Banco Central de Nigeria dejó sin cambios su tasa de referencia por segunda reunión consecutiva. Ojo al número, 26,5% la tasa de referencia en Nigeria. La autoridad monetaria considera que todavía existen riesgos para la inflación, especialmente por el costo de la energía y la incertidumbre internacional vinculada con la guerra de Estados Unidos. Una tasa tan elevada busca proteger la moneda y contener los precios, pero también encarece préstamos, inversión y actividad empresarial. El nuevo presupuesto de Gabón aumenta sus riesgos financieros. Gabón autorizó hasta 1.500 millones de dólares en endeudamiento internacional y redujo 22% su previsión de ingresos para 2026. Inversionistas advierten que el nuevo presupuesto puede dificultar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El país enfrenta escasez de divisas, deuda creciente y consecuencias de años de inestabilidad política. Obtener financiamiento extremo puede aliviar necesidades inmediatas, pero aumentará las obligaciones futuras. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental exige liberar a opositores de Guinea-Bissau.
África Occidental pidió al gobierno militar de Guinea-Bissau liberar sin condiciones a dirigentes políticos detenidos, entre ellos el líder opositor Domingo Simões Pereira. El bloque regional también reclamó garantías para el referendo constitucional previsto para agosto y las elecciones generales de diciembre. La presión busca evitar una mayor ruptura institucional en un país con repetidos golpes de Estado. Vamos a Europa. Reino Unido estrena pues el nuevo primer ministro, como dijimos ayer, y el nuevo ministro de Hacienda intenta tranquilizar los mercados. John Healey asumió como ministro británico de Hacienda y mantuvo inicialmente las reglas fiscales heredadas del gobierno del primer ministro anterior y de la conducción anterior. La libra y los bonos reaccionaron sin sobresaltos, aunque los inversionistas anticipan aumentos de impuestos o mayor endeudamiento para financiar defensa, servicios públicos y las promesas del nuevo primer ministro Andy Burnham. El gobierno necesita mostrar que puede aumentar el gasto sin reabrir una crisis de confianza financiera. Recuerden que es un nuevo primer ministro, pero de la misma línea política, el mismo Partido Laborista. Reino Unido denuncia ejercicios militares rusos frente a sus costas. El nuevo ministro británico de Defensa, Wes Streeting, calificó de irresponsable un ejercicio ruso con munición real realizada en aguas internacionales, unos 74 kilómetros al sur de Plymouth. Aunque Rusia siguió los procedimientos marítimos de seguridad, Londres considera la maniobra una demostración provocadora. El incidente ofrece una primera señal de continuidad en la política británica de defensa y de confrontación con Moscú. Y por otro lado, donde ya no es solo ejercicios, un ataque ruso alcanza un edificio residencial en Zaporilla. Una bomba guiada rusa mató al menos a 3 personas e hirió a más de 12 en la ciudad ucraniana de Zaporilla. El ataque provocó incendios en 7 pisos de un edificio residencial. Rusia utiliza con frecuencia antiguas bombas aéreas adaptadas con sistemas de navegación y alas, especialmente contra ciudades cercanas al frente. Ucrania reclama más defensas para proteger zonas urbanas de estos ataques. Vamos a América Latina. La lucha mapuche enfrenta una nueva ofensiva estatal en Chile. Organizaciones mapuches enfrentan condenas más largas, operativos policiales y una política de seguridad más dura del gobierno de José Antonio Kast. El conflicto incluye ocupaciones de tierras, ataques contra propiedades forestales y demandas por territorios ancestrales. Al mismo tiempo, una nueva generación de activistas utiliza universidades, tribunales y campañas ambientales para defender sus derechos. Los mapuches representan cerca del 9% de la población chilena, principalmente al sur de Chile. India aumenta sus compras de petróleo latinoamericano. Las refinerías indias elevaron durante el segundo trimestre sus importaciones de crudo. Importaciones de crudo procedente de Rusia y América Latina, mientras redujeron compras del Medio Oriente. Las restricciones en el estrecho de Hormuz obligaron a buscar proveedores alternativos. Brasil, Guyana y otros productores americanos pueden ganar mercados si continúan las interrupciones. India es uno de los mayores importadores mundiales de petróleo y cualquier cambio en sus compras modifica sin duda rutas, precios, fletes y absolutamente de todo. Halliburton, empresa estadounidense que presta servicios y tecnología a la industria petrolera,
aumentó sus ganancias trimestrales gracias a la demanda en América Latina, Europa y África. La actividad latinoamericana compensó parte de la caída de Medio Oriente provocada por la guerra de Estados Unidos. Los resultados reflejan una mayor inversión en producción petrolera regional y un desplazamiento temporal de operaciones hacia mercados alejados del conflicto. Chile aprueba casi toda la reforma económica de Kast. El Congreso chileno aprobó la mayor parte de la reforma con la que el gobierno de José Antonio Kast busca atraer inversiones y modificar el rumbo económico del país. El proyecto reduce gradualmente de 27 a 23 el impuesto a las grandes empresas, flexibiliza permisos y congela durante 20 años las condiciones tributarias para inversiones superiores a 350 millones de dólares. La oposición advierte sobre menor recaudación y posibles recortes sociales. Mientras exenciones a las grandes empresas y hay inversiones superiores a 350 millones de dólares en Chile. Lula exige explicaciones por los nuevos aranceles contra Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió a Donald J. Trump explicar por qué Estados Unidos impuso aranceles de 25% a productos brasileños como maquinaria, calzado, azúcar, muebles y etanol. Brasil prepara posibles represalias mediante su ley de reciprocidad, incluidas medidas sobre patentes y servicios estadounidenses. La disputa también entró en la campaña presidencial brasileña, donde gobierno y oposición se acusan mutuamente por el deterioro de la relación comercial con Estados Unidos. Bien, vamos al segmento en profundidad, ya que se terminó el mundial y se terminaron las notas mundialistas, o bueno, las notas que a partir de la excusa de tener un mundial, pues hacíamos un repaso de diversos países que espero hayan disfrutado en todo este mes y pico del mundial realizado en México, Estados Unidos y Canadá, que ganó España. Pero bueno, vamos a otros temas. El hambre mundial cae. Vean qué interesante. El hambre mundial disminuyó por tercer año consecutivo durante 2025. Unas 645 millones de personas, equivalente al 7,8% de la población del planeta, padecieron subalimentación. La proporción había sido de 8,1% en 2024 y 8,6% en 2022. La mejora se concentró principalmente en Asia y América Latina, con avances asociados a programas sociales, mayor productividad agrícola y una recuperación parcial de ingresos en diversos países. La reducción global, sin embargo, esconde un cambio histórico. África superó por primera vez a Asia como el continente con mayor cantidad de personas que padecen hambre. En África son alrededor de 309 millones frente a 292 millones en Asia. Cerca de 1 de cada 5 africanos continúa subalimentado, mientras el crecimiento demográfico, los conflictos, la debilidad de la infraestructura y los elevados costos de los alimentos dificultan una mejora más rápida en África. Asia, por su parte, redujo fuertemente el hambre durante las últimas décadas. China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza y mejoró su seguridad alimentaria, mientras India registró avances recientes mediante programas sociales y una mayor productividad agrícola. África, en cambio, combina, como decía, el crecimiento demográfico acelerado, conflictos dentro de los países y también una infraestructura débil y alimentos costosos. El informe fue elaborado por 5 organismos de Naciones Unidas, entre ellos
la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saludable sigue siendo mucho mayor que la población oficial subalimentada. En 2025 fueron 2.690 millones, prácticamente una de cada 3 personas. Oigan este dato porque unas 645 millones de personas padecen subalimentación, ¿no? Hambre. 645 millones de personas. Pero 2.690 millones son prácticamente una de cada 3 personas que no puede pagar una dieta saludable. Así que no quiere decir que todo está bien fuera de esas 645 millones de personas. En África, 2/3 de la población carecen de recursos para adquirir una alimentación variada y nutritiva. Naciones Unidas advierte que los conflictos, las alteraciones climáticas, el encarecimiento de la energía y las interrupciones comerciales pueden frenar los avances. Y bueno, aunque el hambre disminuye a escala mundial, más de 500 millones de personas podrían continuar padeciéndola en 2030. 645 ahora, 645 millones de personas en 2025, pues, con los datos que se revelaron. Pero las proyecciones dicen que se mantendrán unos 500 millones de personas en 2030, y eso está muy lejos del objetivo de hambre cero, que recuerden es uno de los objetivos de la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 es para lograr algunos objetivos como el fin del hambre en 2030, y pues ya estamos en 2026 y aparentemente ese objetivo no se va a cumplir. Claro, esto no es que Naciones Unidas no cumple ese objetivo, es que nuestros países no lo cumplen, ¿cierto? Coincidirán conmigo, porque Naciones Unidas pues se puso, es decir, los países en conjunto tomando decisiones en ese organismo dijeron, sí, tratemos de hacerlo para 2030, pero luego al interno de sus países dicen, bueno, no sé si podemos hacerlo, ¿no? O no sé si queremos hacerlo, podrán decir algunos. Ya eso es una interpretación que podrán hacer ustedes. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos aquí a las 5 siempre. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por mantenerse en sintonía, por estar ahí, por seguir conectados a las 5 siempre.
Daniel Ortega en Nicaragua aprovechó el acto del 19 de julio, la fecha más simbólica del sandinismo de la historia, para dar un paso más. No solo vació la competencia electoral, sino que declaró abiertamente que Nicaragua no volverá a haber elecciones. Varias agencias internacionales señalan que el anuncio elimina, de hecho, cualquier posibilidad de alternancia cuando su mandato supuestamente termina en 2027 y consolida más el poder que comparte con Rosario Murillo. Pero bueno, no hay forma de interpretarlo de otra manera como la liquidación explícita de la vía electoral y, por lo tanto, la aceptación de la dictadura en un país donde esa vía, pues la vía electoral ya venía siendo erosionada o imposibilitada desde hace años y pues aparentemente es una confesión de parte. La frase obviamente no cae del cielo, viene después de una reforma constitucional aprobada en 2025 que fortaleció aún más a Ortega, convirtió a Murillo en copresidenta, amplió el control del Ejecutivo sobre otros poderes, permitió la reelección indefinida y extendió el mandato presidencial a 6 años. Naciones Unidas ya había hablado de un sistema coordinado de represión y expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos pues han señalado violaciones sistemáticas y graves contra opositores, medios y sociedad civil. El discurso del 19 de julio obviamente no inaugura una dictadura, pero prácticamente la confiesa, la presenta ya como proyecto permanente. Bueno, para analizar este tema nos acompaña Sergio Marín, periodista y analista nicaragüense, director de la plataforma de comunicación independiente La Mesa Redonda. Tiene una trayectoria destacada en comunicación social, análisis sociopolítico y producción audiovisual, además de una especialización en gestión estratégica. Te damos la bienvenida y con mucho agradecimiento, Sergio, por dedicarle este rato a la audiencia, a las 5 siempre. Muchas gracias, Fernando. Gracias por haberme invitado para conectarme con tu vastísima audiencia. Gracias a vos, Sergio. Y bueno, pues empecemos por lo central. Aunque no estamos inaugurando absolutamente nada con estas declaraciones, pero ¿qué significa políticamente que finalmente se haya dicho sin rodeos, o no habrá sido la primera vez, o sí, que en Nicaragua no va a haber elecciones? Un mundo paralelo que vive la familia del dictador y su mujer, Rosario Murillo. Un mundo paralelo. Porque ellos creen que están en su mejor momento, pero la realidad que ellos no quieren ver es que es un país y una dictadura que está completamente aislada. Un gobierno totalmente ilegítimo, un gobierno que se sostiene económicamente gracias al esfuerzo de un poco más de 800,000 nicaragüenses que nos hemos visto obligados a emigrar y que contradictoriamente empiezan a generar una riqueza que mantiene a Nicaragua por el orden de 6,000 millones de dólares, para que te des una idea, anualmente. Y siempre en ascenso, en crecimiento. Entonces, ese mundo paralelo es creer que Daniel Ortega cuenta con el apoyo de China y de Rusia y que ha ampliado sus relaciones con Teherán y que eso lo blinda frente al, según Ortega, al poder dictatorial, imperial del trumpismo. Sin embargo, no se da cuenta que gobiernos muy cercanos a la ideología de Daniel Ortega, ¿verdad? Como el presidente Lula, el presidente Petro, en su momento el presidente Boric, sencillamente se tomaron distancia de Daniel Ortega porque sencillamente no representaba los postulados de esa izquierda que estos mencionados pues habían venido sosteniendo. De tal manera que Ortega vive en un mundo paralelo. Y lo que muchos analistas han expresado es que ellos leen en este anuncio que hace Ortega un profundo temor, un afán de consolidar una sucesión que no lo ha logrado. Fíjate que esas reformas electorales que realmente
fueron casi una constituyente, ¿verdad? Porque fueron, solamente faltaron muy pocos artículos de la Constitución para no llamarse una reforma total de la Constitución. Pues ponía dos presidentes, es decir, llamados copresidentes, Rosario y Daniel, con posibilidades de que sus hijos accedieran a ser vicecopresidentes, ¿verdad? Y además les prolongó un año más el periodo del ejercicio del poder a todos ellos, a todos los funcionarios del Estado de Nicaragua, para las próximas elecciones. Lo que pasa es que ellos en aquel tiempo creyeron que esa reforma constitucional les iba a dar fuerza, ¿verdad? Los iba a legitimar en algún momento y que en ese tiempo ellos iban a poder cambiar el panorama político. No es cierto, no han cambiado nada. Al contrario, la crisis económica, la crisis política, la crisis social que vive Nicaragua se ha profundizado. Entonces, ¿a qué recurren ahora cuando ya tienen a las puertas el proceso electoral del 2027 que ellos mismos pusieron esa fecha? A que no están listos, a que saben perfectamente que cualquier candidato de cualquier partido opositor sencillamente les gana las elecciones con condiciones mínimas, ¿verdad? Porque el pueblo ya está harto. Entonces él sabe que esa endija que él pudiera abrir, sencillamente la va a utilizar el pueblo de Nicaragua y va a salir de Ortega. Entonces vemos un Ortega que no quiere tomarse ese riesgo del año 90, como en efecto sucedió, que él tuvo que abandonar el poder. Claro, pero significa que simplemente no va a haber ni siquiera ese acto que podía estar totalmente controlado, que hubo en su momento años atrás, y que por lo tanto va a pasarse 2027, porque entonces habría una contradicción entre esto que dice el periodo de 6 años y que 2027 pues debería terminar con no va a haber más elecciones. Claro, está por verse porque él anuncia eso, ¿verdad? Pero entonces hay dos lecturas que se han venido haciendo. Uno, que quedan excluidos todos los grupos opositores, porque sencillamente ve cómo es digamos, la argucia y la marrulla a la cual acude Ortega. Al opositor lo encarcelan. Cuando lo excarcelan, le dan un pasaporte para que pueda ser recibido en cualquier parte del mundo, pero inmediatamente les quita la nacionalidad. Es decir, los convierten apátridas. Y después los confisca, ¿verdad? Todo esto al mismo tiempo. Entonces ahora se llena la boca diciendo que esos, ¿verdad?, que podrían ir a un ajuste electoral, no son nicaragüenses. No son nicaragüenses porque él sencillamente les quitó la nacionalidad, pero eso es ilegal. En cualquier jurisdicción internacional, ese acto es un acto de crimen de lesa humanidad y es ilegal, de tal manera que los que hemos salido de Nicaragua seguimos siendo nicaragüenses, porque ahí nacimos y porque todo nuestro mundo está y gira alrededor de Nicaragua. Entonces, él vive un mundo paralelo, ¿verdad? Él cree que con eso, pues ya de un plumazo, por decisión de él y de su mujer, los nicaragüenses ya dejamos de ser nicaragüenses y entonces ahora va a legalizar con los apretabotones que tiene en la Asamblea Nacional, que todos son abyectos al régimen, incluyendo gente que pertenece a otros partidos, pero de manera nominal, porque son colaboracionistas del régimen, sencillamente cree que así es el mecanismo jurídico legal. Hoy mismo, la Asamblea Nacional, en sesiones con el Consejo Supremo Electoral, empezaron sesiones para determinar un plan de trabajo que cumpla las orientaciones que el comandante Daniel Ortega dio en plaza pública el 19 de julio, el domingo. Es decir, quien manda es Daniel Ortega. Está claro. Ahora, justamente en estos discursos, y él aprovecha mucho las fechas históricas, ¿no? Un 19 de julio que podría estar en el corazón de muchas personas, olvidándonos de lo que hoy significa Daniel Ortega, de lo que significó 1979 para la gente enfrentando
a Somoza y lo que incluso ahora él trae como esta polarización somocismo, que son todos los demás, que no soy yo, ¿verdad? Somocismo son todos los demás, y bueno, los seguidores del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo son los que no son somocistas. Por lo tanto, ¿cómo siente la población nicaragüense esa dicotomía de decir, en las palabras de Daniel Ortega, por supuesto, de o sos somocista o sos de los nuestros? Bueno, ahí tendríamos que recurrir a una definición que yo era muy joven cuando triunfó la revolución, pero que en medio de aquellos sueños y aspiraciones decíamos que el somocismo representaba o significaba corrupción, nepotismo, latrocinio, tráfico de influencias, cooptación de los poderes, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que ha logrado Daniel Ortega si no es eso? Tiene a todos sus hijos como asesores presidenciales, a todos sus hijos, ¿verdad? Están al frente de medios de comunicación. Eso es nepotismo. Ha logrado cooptar la voluntad de los altos mandos del ejército y de la policía mediante prácticas corruptas. Los negocios que maneja la policía y los negocios que maneja el ejército son prácticamente la patente de corso que ellos tienen. Ha logrado permear el gran capital, uno mediante chantajes, otro mediante halagos, pero la práctica es que el gran capital está calladito. Y lo otro es que un poder fáctico, que es la Iglesia Católica, también una parte de ellas, en la figura del cardenal Leopoldo Brenes, está aparentemente por sus últimas declaraciones y a favor del régimen, y además que es notorio que sus hermanos en el episcopado que han recibido cárcel, condena hasta por 40 años, que viven en el exilio, estamos hablando de 4 obispos, el cardenal Brenes no se ha pronunciado a favor de ellos. Entonces, ese es el estilo de trabajo de Daniel Ortega. Entonces, todo eso era, en 1979, el somocismo. Pero que la revolución sandinista no logró vencer esas taras de la sociedad. Y más bien, Daniel Ortega, desde que asciende al poder en el 2006, que es un fenómeno aparte, que se vale de los símbolos de la revolución, pero que es otra cosa, sencillamente asume en una simbiosis lo que realmente representaba el somocismo. Daniel Ortega es la encarnación del somocismo en términos de vicios, en términos de latrocinio, en términos de criminalidad. Es decir, a Anastasio Somoza Debayle no le tembló la voz cuando daba la orden de bombardear ciudades. A Daniel Ortega no le tembló la voz cuando dio la orden de asesinar a jóvenes estudiantes en protesta. Entonces, el somocismo está encarnado en Daniel Ortega, explicado en los términos en que te lo he planteado. Claro. Aspiracionalmente, el pueblo de Nicaragua anhela, uno, vivir en paz. Daniel Ortega ha logrado polarizar nuevamente a la sociedad nicaragüense. 2, el pueblo de Nicaragua anhela libertad de culto, libertad de expresión, libertad de reunión y todas esas condiciones que son inherentes al ser humano y que están refrendadas por la legislación internacional, sencillamente Ortega las ha desmontado. No existen medios de comunicación independientes operando desde Nicaragua. Existe miedo de la población. Todos los periodistas hemos tenido que exiliarnos. Una parte estamos desparramados entre Costa Rica, España, México, Estados Unidos, etcétera, pero siempre trabajando en función de llevar la información a la gente dentro, gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación. Entonces, eso es, pues. Uno de los aspectos complejos de este tipo de gobiernos es que cuando se intenta afectar al gobierno con sanciones internacionales, con represalias internacionales, se afecta al pueblo que además de sufrir una dictadura, empieza a sufrir ciertos problemas
que están relacionados con esas sanciones o con esas posibles represalias internacionales. Y ya de alguna manera Estados Unidos pues habló o reaccionó sobre esta declaración de Ortega. ¿Qué se puede hacer en esos momentos como para no caer de nuevo en asfixiar a las personas finalmente que pues terminan padeciendo todo? En una confrontación política importa reconocer las capacidades de los actores políticos. Daniel Ortega ha ido a fondo porque sencillamente no tiene escrúpulos, carece de escrúpulos. Es decir, cualquier persona, aún en términos políticos, sabe que matar es un delito. A Daniel Ortega no le importa matar. Pero esto te lo explico porque el contendiente del régimen orteguista es el pueblo de Nicaragua. Y aquí viene un aspecto que es importante destacar, un elemento importante de destacar es que Nicaragua, ese pueblo de Nicaragua, 2018, decidió por primera vez en su historia no dirimir las contradicciones políticas mediante guerra, mediante enfrentamiento bélico. El mal menor en todo caso es la afectación que pueden recibir amplios sectores de la población en términos económicos, pero que nunca llegan al espectro de la guerra, a lo terrible de la guerra. Entonces, por eso muchos grupos opositores han solicitado a los Estados Unidos aplicar las normativas que rigen, por ejemplo, el Tratado de RECAFTA, el Tratado de Libre Comercio, donde Nicaragua ha violado todas las normas de gobernanza democrática. Inclusive las violaciones a convenciones en contra de la explotación laboral, para ponértelo en extremos, pues, ¿verdad? Entonces, sí bien es cierto, es de parte de los Estados Unidos, los que solamente se han quedado en retórica, en reacciones a nivel de redes sociales, de ex, pero no han pasado a la contundencia. Es decir, ¿cuáles son las sanciones que después capitaliza Ortega? Las sanciones en contra de la prohibición de visas para fulano, sutano, perencejo. Entonces Daniel Ortega inmediatamente las capitaliza y dice, estamos como estamos gracias a las agresiones y a las sanciones que nos imponen los Estados Unidos, cuando no es cierto, pues. Si los Estados Unidos realmente reaccionaran, aplicaran los mecanismos que han sido creados desde el orden bicameral de los propios Estados Unidos, es decir, no es la voluntad de un partido ni de una administración en particular. Son los dos partidos, el demócrata y el republicano, quienes han llegado a la conclusión de que Nicaragua es nociva para el pueblo de Nicaragua y es nociva para la región. Y ahora más con la doctrina que está aplicando el presidente Trump, la nueva doctrina Monroe, que se denomina Monroe, ¿verdad? Entonces, nuevamente pues está en ese espectro. Ahora, las retóricas de Marco Rubio, por ejemplo, se quedan ahí, queremos ver contundencia, pues, y eso, agilizar ese proceso, es como dar el parto, es decir, tener la convicción de que van a ser dolorosos, pero que va a surgir algo nuevo de todo esto. Ese paso yo creo, ¿verdad?, que va a ser necesario darlo. Bueno, pues así están las cosas en Nicaragua. Muchas gracias, Sergio, por este análisis, por esta participación hoy aquí a las 5 siempre. Gracias, Fernando. Que estés bien. Un abrazo. Igualmente era Sergio Marín, periodista, analista nicaragüense, director de la plataforma de comunicación independiente La Mesa Redonda. A las 5 siempre presenta Columnista del Día, Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC,
89.1 Radio. Hola Pilar, qué bueno que estás nuevamente. Es martes otra vez. Ya vamos avanzando, Julio, y bueno, Fernando, pues hoy vamos a traer el tema para cerrar con broche de oro, digamos, de esta justa mundialista de Mundial de Fútbol 2026, y lo queremos cerrar porque se recordarás también aquí con el auditorio de A las 5 siempre, platicamos sobre todas las acciones que se estaban haciendo en el caso de México por ser un país de los anfitriones que llevaron a cabo esta justa, que fue la más grande, una de las más grandes e importantes que se ha hecho en los últimos tiempos, y pues vale la pena que traigamos a cuenta cuál es qué pasó después de que ya concluyó. Y vamos a cerrar con algunos datos de esta semana, para después entrar de lleno a lo que ya se está dando en México, que es la tercera ronda de reuniones con Estados Unidos. Pero sí quería traerles a cuenta que el impacto real que tuvo México de la fiesta deportiva en el mercado laboral formal. Y bueno, porque ya empezaron a hacerse públicos los datos del mes de junio y vamos a revisar algunas cifras, sobre todo de las 3 sedes que correspondieron a México, que como ustedes saben fue la Ciudad de México, Nuevo León, y fue el estado también de Jalisco. Y bueno, pues al revisar las cifras, lo primero que salta a la vista es que hubo un impacto económico que no fue para nada uniforme. La Ciudad de México fue sin duda alguna la gran impulsora del empleo formal. La capital logró incorporar a 104,756 personas a un puesto de trabajo en tan solo un mes. Y hablamos de una aceleración histórica vinculada a las contrataciones masivas, sobre todo en sectores como servicios y logística. En contraste, por ejemplo, es muy marcado además, en Nuevo León se registró un avance pues muy modesto, una generación apenas de 1,631 puestos de trabajo. Pero la gran sorpresa para México fue el estado de Jalisco, que en lugar de sumar empleos, más bien hubo una disminución de 18,626 puestos de trabajo. Y bueno, un poco para entender el fondo de qué pasó en cada región, vamos a revisar un poco las plazas, cómo se dieron, porque en el caso de la Ciudad de México, el impulso no solo fue en trabajos temporales, que generó ahí, digamos, 73,824. Muchos decían, ¿no? Pues por el tipo de trabajo que se requería, sobre todo en hoteles, restaurantes, pues iba a ser un empleo pues temporal. Y la verdad es que generó 73,000 empleos permanentes, pero 26,000 fueron las contrataciones eventuales. Digamos que hubo una mayor contratación de trabajos permanentes, que eso es muy bueno porque digamos que no cortan de lleno o al mes a estos trabajadores y tienen pues todas las posibilidades de tener acceso a la seguridad social. En el caso de Nuevo León vimos pues que sumó 4,635 empleos permanentes, pero al mismo tiempo perdió 2,734 eventuales. Y pues ahí se frenó de manera importante pues el saldo total, ¿no?, que dimos a conocer. En el estado de Jalisco se perdieron 12,827 plazas. Ahí sí no se logró atraer pues una mayor atención por parte del turismo, por parte turismo nacional y extranjero, porque también es cierto que los datos que nos dieron a conocer algunas consultoras, como es el caso de Deloitte, es que todas las cifras o todas las proyecciones, incluso las de empleo, no se llegaron a las metas que se habían propuesto. Por ahí quedamos abajo de un 10% en el caso de los trabajos y pues en el caso también de las visitas o del turismo que pudo llegar a nuestro país fue menor. Y pues bueno, también si nosotros revisamos qué pasa, digamos, en el primer semestre del año, porque México, como ustedes saben y como nos ha pasado pues a varias de las economías de América Latina, estamos pasando por un momento complejo y pues bueno, el Mundial sí vino a ayudar en este mes a la generación de empleo, sobre todo en la Ciudad de México, porque si revisamos las cifras ya, digamos, por semestre, Nuevo León, pues, tuvo una mayor solidez en cuanto a generación de empleo, digamos que va avanzando todavía mejor que la Ciudad de México, lo mismo que Jalisco. Pero el caso de la Ciudad de México fue una ayuda muy importante porque el saldo era un poco negativo
digamos que también hubo mucha participación de los trabajadores, digamos que son para que se contratan a través de las plataformas digitales, estos servicios de Uber, sobre todo de transporte, incrementaron muchísimo la participación del mercado laboral mexicano. Y pues bueno, lo que hemos visto es que hay unas cifras positivas, positivas, pero no se alcanzaron los niveles que hubiéramos querido con esta generación. Ahora, todavía nos falta ver los reportes a nivel internacional que debe dar a conocer la FIFA y también las organizaciones sindicales internacionales que pues ellos son los que dan seguimiento puntual de cómo se dieron las contrataciones y si se cumplieron con toda la legislación nacional, que tuvimos todo un cambio muy importante para contratar, digamos, a los terceros que pues ponían a todo el personal y saber si esto pues al final de cuentas se cumplió o no. Por lo pronto, digamos que les damos una palomita ahí a las contrataciones en la Ciudad de México, que sí se lograron, que hubo un ambiente pues muy interesante y además también decirlo, fue muy distinto a otras transmisiones, que acá en México normalmente hay 2 cadenas de televisión que se disputan los derechos de transmisión. En esta ocasión, quien tuvo una mayor presencia, una mayor participación fue Televisa, dado que Televisión Azteca se encuentra en un proceso de concurso mercantil por todos los problemas que ha tenido incluso con el gobierno, por el propio gobierno federal, y no pudieron tener como una amplitud en la transmisión de los partidos. El caso de Televisa fue distinto. En todos los FanFest tú podías ver y escuchar las transmisiones que fueron casi las nacionales que ocurrieron con Televisa, y tuvo una participación también muy, muy importante que además hicieron todos los partidos prácticamente cerrados, tenías que pagar por verlos. Eso fue como también un cambio muy, muy fuerte en México, y por eso estos FanFest tuvieron tanta presencia, tanta gente viendo cualquier tipo de partido, no solo los de México, sino también los de otros países, y una gran afluencia en la Ciudad de México. Y pues si hay algún otro dato interesante que podamos compartir con ustedes, se los estaremos dando a conocer, y si no, pues ya nos vamos a concentrar en otros temas, como es el caso de la tercera ronda comercial que empezó este día y dura hasta el jueves con Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Se nos acaba el tiempo, pero si quieres prometer para la próxima semana un análisis de estas rondas, que obviamente estamos detrás de ellas a nivel informativo. Muchas gracias. Muy bien, era Pilar Martínez y amigos, con esto cerramos la emisión de hoy. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geopolítica, geoeconomía, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y David Guerrero en controles. CRC 89.1 Radio, me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.